Vamos a escuchar ahora a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Buenos días. Quiero agradecer muy especialmente a los organizadores, a la Academia, a Monseñor, a su presidenta y a Gustavo Vera, que han tenido el rol de liderazgo en la organización de este evento tan importante. Y al Papa Francisco por la visión que ha tenido en plantear estos temas. Lo primero que me parece que es importante señalar es justamente esta visión. Mi presentación de hoy va a estar centrada en tres aspectos: los valores, los conceptos y las políticas públicas. Y el primero tiene que ver con los valores, porque la visión del Papa Francisco, al instalar estos temas, es una visión que no está dirigida solamente a la cristiandad, sino a toda la humanidad. El Papa le habla a la humanidad. Y cuando menciona palabras tan fuertes como decir trata de personas, nueva esclavitud en el siglo XXI, narcotráfico, la casa común está en peligro, estas palabras suenan mucho más allá del lenguaje jurídico, suenan en nuestras conciencias, suenan en nuestra vergüenza, porque vemos que progresa la tecnología y retroceden los valores, porque nadie pensó que en el siglo XXI estuviéramos hablando de nueva esclavitud. De manera que el primer y más importante aspecto de esta reunión me parece que es justamente hablar de valores. ¿Cuáles son los valores por los cuales hemos llegado a este punto? Y hay necesidad de decir, como lo dice la encíclica y este mensaje del Papa, hay que transformar nuestra cultura, dentro de la cual está nuestro sistema jurídico. Pero si no entendemos que hay en el fondo un problema de valores, es muy difícil que luego podamos proceder con la técnica jurídica adecuada. En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina venimos trabajando en esta línea consistentemente. Tenemos una oficina de la mujer creada hace muchos años que trabaja sobre trata de personas. Tenemos una política pública en esta materia, un registro inaugurado recientemente sobre femicidios. Tenemos también registros sobre las sentencias, difusión de la información, participación pública. Tenemos una comisión nacional creada para la lucha del narcotráfico. En fin, hay muchas políticas públicas que nuestra Corte Suprema y el Poder Judicial han llevado adelante en la Argentina. Pero lo que es importante de este evento es que no se trata solo de las experiencias nacionales, sino de que nos encontremos todos y pensemos que este es un problema global. No se trata solo de que nosotros sigamos repitiendo lo que hacemos en cada uno de los países, sino que entendamos que hay que coordinar y pensar distinto. Y aquí voy al segundo aspecto que me parece muy importante de los mensajes que nos ha transmitido el Papa Francisco, el tema de los conceptos. Reflexionábamos ayer sobre este concepto de liquidez, lo que se vuelve líquido. Lo que se vuelve líquido es lo que pierde sustancia, aquella visión de Bauman sobre una sociedad más líquida. En dos temas es importante señalarlo esto, en el tema de la noción de ciudadano y en el tema de la noción de juez. En la globalización actual, ambos términos corren el riesgo de ser líquidos, licuarse y perder sustancia, significado. Y al perder significado real, pierden credibilidad. Y si pierden credibilidad, quiere decir que nuestro pueblo no cree ya en su significado. Y esto es lo que nos debe llamar la atención. La ciudadanía es algo que se creó en el siglo XIX con la noción de Estado. Solo el que es ciudadano tiene derechos.
reconocidos por el Estado Nacional. ¿Cuál es el problema que vemos hoy? Que muchísimas personas no son ciudadanos de un Estado y entonces no se les reconocen los derechos. Pero ¿qué decimos contrariamente a eso? Que hoy en día la noción de derechos humanos pertenece a la persona. La titularidad de los derechos humanos es de la persona y no solo del ciudadano. Y esta es una reflexión que puede parecer teórica, pero es muy importante. Cuando nosotros asistimos con frecuencia a los debates internacionales en las Cortes Supremas, vemos que muchos países dicen que sus derechos son muy desarrollados, que reconocen derechos fundamentales, pero se los reconocen a los ciudadanos. Y quienes no son ciudadanos, los inmigrantes, las personas que llegan mediante los tráficos de trata, los trabajadores ilegales, todos aquellos que transitan por el lado oscuro de las sociedades, no tienen ningún derecho. Hemos vuelto a 1000 años atrás. Hemos vuelto a la división entre los ciudadanos que se conocían el derecho romano y quienes no son ciudadanos, que son cosas. Esclavos, no tenían derechos. Esto está pasando en la era de la globalización. Por eso, nosotros decimos que los derechos fundamentales, los derechos humanos o los derechos constitucionales, conforme quieran cada uno designarlos, pertenecen a la persona y no al ciudadano. Esto significa, por ejemplo, en concreto, que la Corte Suprema de Argentina haya dicho que el derecho a la vivienda o a la atención médica pertenece a una persona que no era argentina, que vivía en la calle. Esta afirmación, esta sentencia, en muchos países sería inadmisible. Por eso es necesario pensar que nosotros, como jueces en todo el planeta, tenemos que decir que los derechos fundamentales son de los ciudadanos. Porque decir que el ciudadano es alguien que tiene un título de tal, pero no tiene derechos fundamentales, no tiene acceso a los bienes primarios como la vivienda, la alimentación, la educación, la libertad, es una caricatura, es una afirmación declarativa y este es un concepto líquido. Por eso hay que cambiar esta cultura de los conceptos líquidos, vacíos, y pensar en términos reales. Y uno de los grandes cambios es este. Y esto lo vamos a hacer los poderes judiciales, los jueces. Ya lo hemos hecho en la Argentina con varias sentencias, cambiando este criterio. Los derechos fundamentales son de la persona y no solo de quien es ciudadano. El segundo concepto que se ha vuelto líquido es el de juez, porque la noción de juez y de la autoridad judicial, de aquel que administra justicia, está relacionada con el sistema institucional, está relacionada con la credibilidad. Es juez el que es reconocido como tal. Pero si el juez, como reflexionábamos ayer, es atacado, presionado o en alguna medida es deteriorado en su imagen, cuestión que se ve hoy en todo el mundo, este es un juez líquido. Es una licuación de la autoridad judicial. Y si nosotros sumamos este tema al primero, entendemos mejor las cuestiones. Porque muchos se preguntan, ¿por qué hay presiones o licuación de la autoridad judicial? ¿Y por qué es importante? Si no, no la habría. Porque luchar contra la trata de personas, contra la esclavitud del siglo XXI, es algo que hacen los jueces, o por lo menos deberíamos hacer. Y si lo hacemos, obviamente tenemos presiones. Porque la mejor manera de que no funcione
la lucha contra la trata, contra la esclavitud, es que no haya alguien con fuerza necesaria para que las leyes se impongan. Y esto es lo que está sucediendo. De manera tal que volver líquido el concepto de ciudadano o el de juez no son cuestiones que ocurren porque sí. Son estrategias de debilitamiento de la persona en el siglo XXI. Por eso me parece que es muy importante que hayamos reflexionado sobre ambos temas en el día de ayer. Y esto nos lleva al tercero, que es la necesidad de cooperar. El Papa habló de cooperar creando lugares de encuentro. Y este es un lugar de encuentro. En esta materia, en lo que se refiere al narcotráfico, nosotros hemos desarrollado en la Argentina una política de este tipo de cooperación. Y hemos creado una Comisión Nacional de Narcotráfico. Y en una de las reuniones que hicimos recientemente se definió un área que es el área del conurbano. Y es una experiencia muy interesante porque allí hemos hecho una primera reunión en la cual están los jueces, está la autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, los organismos de seguridad, en la cual está la Iglesia, porque los párrocos son los que tienen la primera información de lo que sucede en los barrios. La gente, como se decía ayer, va y le cuenta al cura del lugar lo que está sucediendo. Están las organizaciones no gubernamentales. Es decir, crear lugares de encuentro significa que las políticas públicas no son decisiones de una persona. Necesitamos no un barco, necesitamos una flota donde todos estén encaminados en la misma dirección. Los jueces, los políticos, la Iglesia, las organizaciones sociales, todos en el mismo sentido. Esta es la necesidad de políticas públicas basadas en la cooperación, en la creación de lugares de encuentro. Por eso creo que cuando nosotros asistimos a estas reuniones, tenemos que tener un modelo de pensamiento distinto. No se trata solo de repetir lo que venimos haciendo, se trata, como el Papa muy bien lo señala, de cambiar nuestro modo de pensar. Y nuestro modo de pensar tiene que ser integral. La idea de una ecología integral que está en la encíclica es una idea extraordinariamente productiva. No podemos solucionar una parte del problema si no entendemos la globalidad, si no entendemos todas las partes. Por eso tenemos que trabajar en los valores, en los conceptos y en las políticas públicas coordinadas. Por eso tenemos que entender que no solamente se trata aquí del problema de la trata, sino se trata de la esclavitud humana. Y la esclavitud humana no es un problema aislado, sino que es un problema de igualdad, de discutir seriamente la igualdad. Y discutir la igualdad significa también discutir cómo se organiza la sociedad y la economía. Y esto no se puede discutir si no entendemos también que hay un problema planetario, que es la naturaleza, el cuidado de la casa común. Esta visión integral es un nuevo pensamiento en el siglo XXI. Yo creo que es la mejor manera que tenemos hoy de entender lo que nos está pasando. Una visión integral y poner de acuerdo al funcionamiento del sistema político, del sistema jurídico, del sistema económico y el sistema de la naturaleza es nuestra gran tarea. De manera que creo que hoy tenemos un lugar de reflexión extraordinaria y que ayer se nos ha dado una idea y una lección a todos los jueces acerca de cómo debemos pensar. Esta reflexión que hicimos ayer me parece extraordinariamente productiva y los exhorto a todos a que trabajemos en esta línea. Solo así podemos tener la credibilidad que nuestro pueblo reclama de los jueces y de todos los que tenemos responsabilidades en la sociedad.
Quiero terminar agradeciendo nuevamente porque la oportunidad que nos han dado ustedes aquí en la Academia y quienes nos han convocado es una oportunidad histórica y así debemos entenderlo. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a María Servini de Cubría. Primero de todo quiero agradecer, mi agradecimiento es para el Papa Francisco, que realmente ayer me emocionó con sus palabras. Yo lo he conocido, he hablado varias veces con él, y escucharlo ayer hablar sobre la justicia, la trata de personas, el crimen organizado, una serie de situaciones que realmente, con los años que yo llevo de jueza, que creo que acá debo ser una de las más veteranas, porque llevo 40 años de juez de primera instancia, me emocionó. Y también quiero agradecerle a Monseñor Sánchez Orondo por esta invitación que nos ha hecho, que creo que es algo importantísimo, que va a quedar en la historia de nuestro país, porque el hecho de que habernos juntado a jueces de todo el mundo para hablar de estos delitos tan aberrantes como es el crimen organizado, la trata de personas, que siempre han existido, la corrupción, el narcotráfico, desde que yo entré han existido, pero lo que observo actualmente es cómo se ha, ¿qué les puedo decir? Cómo se ha expandido en el mundo, en todos los países, y la dificultad que tenemos nosotros los jueces de primera instancia, que somos los que tenemos que investigar, nos cuesta muchísimo, porque hoy el crimen organizado depende de la investigación que se hacen en distintos países. Y encontramos siempre dificultades, llegamos siempre tarde. ¿Por qué? Porque las leyes nuestras y las leyes de los otros países nos exigen una serie de normas y de formas legales en el cuales tenemos que hacer para que nos contesten, y eso hace perder tiempo. Y la delincuencia avanza más que lo que avanza la justicia. La delincuencia va en un jet y la justicia va en un auto. Esa es la sensación que tengo yo cuando estoy, o nosotros todos, creo que mis colegas también, cuando estamos investigando. Por lo tanto, creo que sería muy importante que se pueda en todos los países aligerar todas las condiciones que se requiere cuando se solicita algo sobre el crimen organizado, sobre la trata de personas, sobre el narcotráfico, porque son delitos que avanzan y nos están comiendo, se nos está perdiendo el país. Yo en el año 85, tuve la oportunidad de escuchar un abogado que estaba en ese momento en la Comisión de los Menores y la Familia. Y me acuerdo que me dijo: los argentinos se tienen que acostumbrar a perder la seguridad. Y yo les contesté: ¿por qué tienen que perder la seguridad? Y me dijo: no, porque los argentinos están muy mal acostumbrados, están acostumbrados a la seguridad. Y así, del año 83 a la época que estamos ahora, 2016,
nos damos cuenta que nuestro país ha avanzado para atrás, no ha avanzado para adelante en cuanto a los ilícitos, a estos delitos tan aberrantes. Por lo tanto, creo que es importante aquí, como yo ayer estuve con gente de México, ponernos de acuerdo para poder agilizar todos los trámites que hay y poder llevar una respuesta a la sociedad, inclusive a la víctima de trata, tratar que el narcotráfico no avance en la forma que está avanzando. Así que creo, por eso, Monseñor, creo que es tan importante esta reunión que va a quedar en la historia del mundo, reunión que por primera vez se hace acá en el Vaticano. Tenemos que darnos cuenta qué es esto. Es algo que no lo podemos explicar. Papa Francisco. El Papa Francisco es muy especial. Yo creo que no hay otro como él. Bueno, los dejo para que otro explique. Yo quería hablar desde el punto de vista no jurídico, porque ya todos conocemos, han hablado, tengo que agradecer a los colegas porque han aportado muchas ideas, cada uno que ha hablado. Yo quería hablar desde el punto de vista de que tenemos que aligerar los trámites de país a país. Inclusive en nuestro país a veces tenemos que aligerar los trámites de provincia a provincia, de ciudad a ciudad. Porque cuando nosotros llegamos, ya han ido y han vuelto. Y después nos dicen que no investigamos. Y no es así. La realidad, cuando tenemos que llevarla a la práctica, es muy difícil. Creo que mis colegas en ese sentido deben estar de acuerdo. Muchas gracias por todo. Vamos a escuchar ahora a Sergio Torres, juez federal en lo criminal y correccional de la capital federal, Buenos Aires, Argentina. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la tan amable invitación. Quiero agradecer al Papa Francisco, quiero agradecer a Monseñor Sánchez Orondo, quiero agradecer a Gustavo Vera y su organización La Alameda, y quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí charlando sobre una problemática que a todos nos preocupa. Claramente todos nosotros somos muy distintos, todos venimos de distintos lugares, todos tenemos distintas formaciones. Sin embargo, hay algo que nos une, algo que nos unifica, algo que nos identifica, que es el compromiso, ¿sí? Creo que esto es un punto de partida para que nosotros podamos conectarnos y trabajar y aprender unos de otros. Yo voy a hablar desde, no el rol de académico, sino desde mi rol de juez federal en Buenos Aires, Argentina, y quiero contar un par de episodios que me tocó actuar y después hacer unas reflexiones sobre el lavado de dinero. En primer lugar, contarles que hace unos años ya, en un procedimiento por trata laboral, se pudo encontrar unos talleres clandestinos y se logró, la detención de unas personas que eran las que regenteaban una organización, pero lo que resulta interesante señalar es que esas máquinas, eran varios talleres muy grandes, se pudieron reconvertir, se formó un polo textil y aquellas personas que estaban en servidumbre o directamente esclavizadas, se les dio obra social, se las incorporó en el sistema formal, se les dio un seguro y se les permitió formar una cooperativa y empezar a trabajar. Esto fue posible porque actuaron tres sectores
que normalmente no trabajan juntos. En este caso fue la justicia, la organización no gubernamental La Alameda y el Estado a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por otra parte, esta forma de pensar el trabajo de juez, ya que nosotros fuimos formados, por lo menos en mi país, para actuar únicamente en el caso concreto y en la medida del trámite investigativo. Y nosotros entendemos, y esta es mi opinión, que los jueces podemos hacer un poquito más y ocuparnos en algunos casos de la problemática que ha desencadenado la comisión de ese delito y tratar de devolverle a las víctimas, en algún caso, en la medida de lo posible, la dignidad que habían perdido. Esta forma de trabajar, como les decía, la replicamos unos años después, cuando se iniciaron numerosas investigaciones coordinadas por narcotráfico en el ámbito de la capital federal y se fueron secuestrando automóviles, dinero, inmuebles, y todos esos bienes fueron donados, fueron cedidos desde el juzgado y a través del Estado a distintas organizaciones, a distintos grupos, entre ellos los curas villeros, es decir, el sector de la iglesia que está dentro de los barrios más vulnerables. Esto permitió precisamente reparar en algo el daño que tenían las víctimas que estaban sufriendo en ese momento. A mí siempre me gusta decir, porque estos son casos muy conocidos en Buenos Aires, que no nos acordamos de los imputados, de los investigados y de los condenados por estas causas, que los hubo, sino que en realidad nos acordamos de estos casos, nos acordamos de la reparación más que de los autores. Y creo que porque tienen un valor simbólico, creo que tienen un profundo valor de justicia, precisamente porque las víctimas, en algún caso eran esclavos y en otros eran chicos y chicas consumidores, pudieron recuperar su vida, pudieron recuperar su dignidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de narcocriminalidad y de crimen organizado, hablamos de delitos complejos. Esto ya se ha dicho y esto es un valor aceptado. Es un delito que tiene características únicas y creo que por esto es tan importante la realización de este evento. Creo que esta cumbre de jueces aporta reflexiones, voces y miradas distintas. Creo que todos nosotros, después de haber escuchado distintas cuestiones, distintas problemáticas, distintas soluciones, distintas historias humanas, nos vamos todos más ricos y nos vamos además con un compromiso de replicar cada una de las cosas que nosotros escuchamos en la medida dentro de los ámbitos obviamente de competencia, de trasladarlo a cada uno a nuestros países. Yo decía que era un delito que era muy especial, el narcotráfico. Todos sabemos que tiene una característica de transnacionalidad, que es un delito que afecta o tiene dimensiones del ámbito de la salud, tiene consecuencias sociales, tiene afectaciones al derecho, tiene implicancias económicas, políticas, culturales, etc. Ahora, una de las características particulares, ya que la transnacionalidad no es exclusivamente una característica del narcotráfico, es sí que se trata de un delito escalonado y que esos eslabones, por la propia naturaleza del delito, son ocultos, están fuera de la visibilidad pública. Y esto es porque cada uno de estos eslabones son delito. Entonces, es un delito que desde el mismo comienzo en el que se cultiva hasta el lugar cuando se vende, en toda esa larga cadena de comercialización, siempre se maneja subrepticiamente, es decir, subterráneamente. Esta oscuridad
es precisamente su esencia, su propia naturaleza. Y es interesante ver que recién la claridad y la luz aparecen en el último eslabón, aparecen en el lavado de dinero. Es decir, cuando se cumple el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico, legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Y claro, yo me atrevo a hablar por todos ustedes, y todos hemos tenido problemas de dinero, todos trabajamos por un sueldo, todos tenemos que pagar cuentas, todos pagamos colegios, todos pagamos salud, todos nos vestimos, todos comemos. Y el dinero ha sido un condicionante en algún momento de nuestras vidas y siempre lo es porque nosotros siempre quizá queramos hacer más cosas de las que podemos. Esto que es un fenómeno natural y mundial, precisamente en el caso del narcotráfico no se cumple. El narcotraficante es alguien cuyo único problema es qué hacer con el dinero. No tienen problemas con el dinero porque el dinero ingresa en sumas ingentes y su único problema es que no lo pueden gastar, que no lo pueden usar, que lo acumulan físicamente, obviamente al tratarse un delito eslabonado y todo en toda la cadena ilícito, obviamente no está bancarizado y se trata de dinero físico, de dinero material. Ahora bien, en el lavado, precisamente, estas cuestiones que dificultan tanto las investigaciones se intervierten, precisamente porque esta modalidad oculta sale a la superficie y aparecen indicios de bancarización, indicios de formalización de ese dinero. Por otra parte, también es un delito tramposo, porque se nos ha hecho creer que los éxitos de las investigaciones se relacionan directamente con la cantidad de kilos secuestrados. De hecho, todas las policías del mundo tienen entre sus parámetros estadísticos la cantidad de kilos o de toneladas de tal estupefacientes secuestrados. Y pareciera que más exitosa es una investigación cuanto mayor cantidad de kilos se secuestran. Y claramente la historia, nuestra actualidad nos demuestra que este es un camino equivocado porque este es una batalla que está destinada a fracasar. Yo siempre me pregunto cuando hacemos procedimientos y secuestramos X cantidad de material estupefaciente, ¿cuántos otros kilos uno no secuestra? Y en realidad son siempre muchos más los que no secuestra que los que sí. Entonces, me parece que sin abandonar, obviamente, los parámetros de secuestros, de material y demás, creo que debemos ampliar el paradigma. Creo que se debe profundizar la tarea contra el lavado de activos. Por eso, si nosotros juntamos el ocultamiento y la visibilidad y pensamos en narcotráfico como un negocio de objeto ilícito, pero negocio al fin, podemos encontrar un nuevo punto de partida. Como sabemos, el lavado es el último eslabón, pero esto no implica que haya que investigar primero primero el tráfico y después el lavado. Nosotros en Argentina tenemos una ley de estupefacientes y una ley de lavado. Esta separación jurídica hace que incluso exista una separación judicial y no haya una investigación única o unificada cuando se trata de la misma problemática. Nosotros tenemos aquí un quiebre entre la cantidad de causas de investigación por estupefacientes y la cantidad de causas de lavado. Son muchísimas más las causas que se investigan el tráfico de drogas que su correlato en el causas de lavado. Y
esta es precisamente la cuestión que a mí me parece que hay que remarcar. Yo creo que todas las investigaciones de tráfico, cuando se investigan organizaciones, deben necesariamente conllevar una investigación de lavado. Esto se puede hacer con una reforma legislativa o también se puede hacer con la reforma legislativa y también con un cambio cultural de todos los jueces, ya que nosotros no estamos pensando la problemática del tráfico de estupefacientes y el lavado en forma unificada. La vemos en forma separada, en forma sesgada, y tan es así que, como ya se dijo aquí, nosotros en Argentina para investigar lavado se necesita un delito precedente. Primero se hace una investigación de tráfico de estupefacientes y una vez culminada toda esa investigación, incluso llevado a juicio, recién quizá haya una causa de lavado. Obviamente el producido ya produjo beneficios cuando llegan los tribunales. Obviamente esto es indispensable o es solo posible pensando el Estado en forma única. Creo que esto es únicamente posible a través del trabajo coordinado del Estado. El Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, no debe ser una isla, no debe ser pensado como una isla dentro del Estado en su rol específico, sino que en este punto creo que el Estado debe trabajar junto con los bancos centrales, la Oficina de Investigaciones Financieras, con las oficinas de investigaciones patrimoniales, etc. Por otra parte, me parece que es indispensable, y en nuestro país esto se está empezando a hacer, el establecimiento de protocolos. Esto significa que cada institución, cada organismo que se tiene que ocupar de esta problemática tenga exactamente delimitado su ámbito de competencia para evitar que haya dispersión o superposición. Estoy terminando. Yo simplemente, para terminar, quiero decir que esta actividad académico-judicial que se está llevando adelante, yo encontré en todas las exposiciones preocupación, compromiso, conocimiento, coordinación, intercambio, pensamiento crítico, y creo que este es el valor que tiene esta charla. Creo que esto nos va a dar a todos un plus para obligarnos, para mejorar cada vez más el trabajo de justicia que nuestros ciudadanos, nuestras comunidades se merecen. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Julián Ercolini, juez federal penal de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ante todo, mi agradecimiento a Su Santidad el Papa Francisco, a la Academia y sus autoridades, a Monseñor Sánchez Orondo por la organización de este encuentro tan importante y significativo de dimensión global, por ofrecer y poner a disposición este lugar y, por supuesto, por la invitación, que al tiempo que nos distingue, nos une y nos compromete aún más. También mi agradecimiento especial para el diputado Gustavo Vera por su intenso trabajo y por su articulación en Argentina para que este encuentro fuera posible. También mi agradecimiento a todos los presentes. En particular, vivo esta oportunidad con la gran emoción de compartir con tantos colegas de distintas partes del mundo preocupaciones en común sobre prácticas contrarias a la dignidad del ser humano, que a pesar de las distancias y de las diferencias culturales, se reproducen en el planeta como si tuvieran un manual único y común. Deseo aportar algunas palabras sobre una relación que existe y que creo de un modo muy intenso e interdependiente entre las personas pertenecientes a determinadas franjas de vulnerabilidad, especialmente social, y el llamado contemporáneamente crimen organizado. Y deseo afirmar, por lo menos para agregar a una mesa de discusión y de reflexión, que lo que conocemos hoy en día como crimen organizado es el lado oscuro del mercado, que en general el llamado crimen organizado se vale del aprovechamiento y abuso de personas de extrema vulnerabilidad, normalmente de tipo social y económico, que ese aprovechamiento está disfrazado o invisibilizado socialmente por una serie de razones, entre ellas por la indiferencia y porque se asienta sobre creencias falsas de respeto de derechos y libertades fundamentales reconocidos y consolidados. Y que la labor
que se puede hacer desde la Administración de Justicia es importante, pero es fundamental la concientización, la prevención y un trabajo mancomunado desde todas las áreas públicas y privadas. En cuanto al llamado crimen organizado, no existe un consenso acerca de una clara o unívoca definición. Ello por distintas razones que han motivado algunos desarrollos e intentos de explicación teóricos. No obstante, no es esta la ocasión ni el lugar para exponerlos, aunque me animo a aventurar con alusión al crimen organizado, que por sí esa alusión es acertada, pero muy amplia, que no debemos perder de vista que la mayoría de los delitos graves que se incluyen en él pertenecerían a una categoría con un nombre también muy comprometedor, delitos o crímenes de mercado. Si bien darle un nombre a determinada franja de delitos con cualidades comunes podría considerarse algo trivial o meramente clasificatorio, es precisamente curioso que no exista una clara acepción y que la tendencia general lleve a representarnos la idea de organizaciones con reminiscencias literarias y cinematográficas, cuya popularidad y fuerza emocional, junto a nuestros propios prejuicios, condiciona sutilmente la idea de quienes trabajamos en la Administración de Justicia y termina limitando nuestros objetivos y nuestras estrategias. Para ello no es menor, o no ha sido menor, cierto desdén por el llamado crimen organizado desde ámbitos académicos, con indudable poder de prédica en la segunda mitad del siglo XX. Desde la sociología, por ejemplo, por imposibilidad, prejuicios o temores relativos a la obtención de fuentes de investigación primarias, ya que, según se alude, las que existen provienen en general de las fuerzas de seguridad que poseen metodologías y fines diferentes. Desde el derecho penal también, por cierta tendencia a negar calidad académica a delitos que se supone existe entre la víctima y el victimario una apariencia de consenso. Y desde la economía, posiblemente por dificultades de investigación de situaciones con las mismas reglas del mercado, en ocasiones tangentes y en otras confluyentes entre lo legal y lo ilegal. Como sea, las actividades del llamado crimen organizado van dejando o deben ir dejando de ser vistas en el siglo XXI como las arquetípicas mafias que se describían en la primera mitad del siglo pasado. Y van o deben ir divisándose cada vez más, con mayor nitidez, como un conjunto de actividades ilegales, ilícitas y desviadas, pero sutiles, que operan en el mercado con sus mismos objetivos, la obtención del máximo beneficio económico, y esto se manifiesta, dicho genéricamente, en la provisión de bienes y servicios ilegales, como por ejemplo la producción y tráfico de drogas prohibidas, de inmigrantes ilegales, prostitución o armas, la comercialización de bienes lícitos obtenidos ilegalmente, como automóviles u otros bienes de lujo, la ayuda a las empresas legítimas en materias ilegales, como las vulneraciones en materia de medio ambiente o laboral, o la utilización de redes legales para actividades ilícitas, como por ejemplo el transporte de drogas o el blanqueo de capitales en inversiones inmobiliarias u otros negocios. Así, para marcar una diferencia que nos lleva a denominarlos como crímenes de mercado, podría decirse que la llamada criminalidad común tiene un carácter predatorio que redistribuye las riquezas existentes, mientras que los crímenes de mercado abarcan la producción y distribución de nuevos bienes y servicios como un valor agregado. A ello se le debe agregar otra coincidencia. No es posible encontrar en la antigüedad, en la Edad Media o en la Asia antigua fenómenos de crimen organizado porque precisamente se viene desarrollando desde el siglo pasado, paralelo al desarrollo del mercado, al punto que también se impregnó de la llamada globalización. Estas características generan una sensación de aceptación, de consenso social, sobre la base de una creencia bastante generalizada que nos encontramos ante excesos de codicia, ante delitos sin víctimas, lo cual es falso. Y es falso porque, como todos los que estamos aquí sabemos, los criminales de mercado se valen, se aprovechan o cosifican a millones y millones de personas de todo el mundo en situación de extrema vulnerabilidad, que no solo se limita a la pobreza, que por sí gravísima y basal. La vulnerabilidad también puede ser jurídica, ambiental, también económica, psicológica, biológica, social. La vulnerabilidad también puede ser espiritual y normalmente es la suma de varias de ellas. Porque recordemos, hablar de vulnerabilidad de las personas es hablar de situaciones de capacidad disminuida para anticiparse a los riesgos por causas naturales o humanas. La capacidad disminuida a resistirlos y a superar en la eventualidad las consecuencias. Pensemos solamente, esto lo leíamos la semana pasada en los diarios,
en la extrema fragilidad en todos los sentidos posibles de cientos de inmigrantes que la semana pasada sufrieron un gravísimo accidente al darse vuelta una barcaza en la que llegaban a Europa en las costas cercanas a Sicilia. Cientos de personas escapando o sacadas de su propio lugar, de su propia tierra, de sus propios afectos, por sí inimaginable para cualquiera de nosotros de los que estamos aquí, buscando una vida un poco menos peor. Cientos de personas que se colocaron o las colocaron en una situación de extremo peligro, de extrema vulnerabilidad, un poco menor quizás de la que escapaban. Existe en las sociedades a las que pertenecemos una notoria indiferencia e ignorancia sobre estas situaciones de extrema miseria humana. Aún a los que estamos aquí, que por nuestros roles públicos conocemos esta realidad, en ocasiones nos pueden traicionar los propios prejuicios o las propias suposiciones básicas que subyacen en nuestra conciencia. Las razones de la indiferencia de las sociedades de consumo actuales son numerosas y seguramente tienen que ver con la tendencia al individualismo, en detrimento de las bases sociales humanas de solidaridad, generosidad y respeto mutuo. La concepción cristiana de prójimo, a quien debemos amar como a nosotros mismos, explicada, por ejemplo, en la famosa parábola del buen samaritano, nos muestra también su opuesto, la indiferencia ante el sufrimiento y la indignidad ajena. Pero me gustaría detenerme en una razón o unas razones que nos tocan a los aquí convocados por nuestra actividad, a la invisibilidad de las víctimas en estos delitos gravísimos y masificados, a los que hemos llamado crimen organizado o crímenes de mercado, que han evolucionado y también se han globalizado al mismo ritmo que el mercado mundial, y que mucho tienen que ver con la vida actual y el consumo excesivo e innecesario de bienes y servicios. Y hablo desde nuestra especialidad, hablo de invisibilidad, porque estas formas de criminalidad han tenido también un desarrollo bajo la falsedad de que están al amparo de derechos fundamentales que se reproducen en general en las constituciones modernas de Occidente. Y especialmente me refiero a la idea de autonomía de la voluntad, de libertad de elección de los propios planes de vida, sobre prejuicios xenofóbicos, homofóbicos, racistas, sexistas, chauvinistas, etc., pero que siempre tienen que ver con un otro diferente y con la exclusión. Se asienta una creencia social generalizada de que nos encontramos ante delitos sin víctimas, o de no tan víctimas, o de damnificados por propia responsabilidad, como si las relaciones de las que hablamos fueran del tipo consensual. Piénsese, existe una matriz común vinculada con el consentimiento. A modo de ejemplo, la explotación laboral, la trata sexual, en las organizaciones de traslado de migrantes, en el reclutamiento de personas para el comercio de drogas, o si se quiere, en la relación misma del vendedor de droga y el adicto, siempre está disfrazado algo que quiere parecérsele al acuerdo de partes, a la libertad de elección, pero que está contaminado por la vulnerabilidad extrema. Curiosidades del lenguaje. Admitir, prometer, son de la misma familia etimológica que omitir, que someter. Estos son los mecanismos contemporáneos de sometimiento. Son tan sutiles como grotescos, como las raíces etimológicas que llevan a que se escuche parecido permitir y someter. ¿Cuál entonces es nuestro rol público en este contexto? Dicho de otro modo, ¿cuáles son nuestros desafíos ante el crimen organizado? Por supuesto, los jueces y fiscales que estamos aquí debemos trabajar intensamente desde la legalidad, en la persecución y condena de los responsables en todos sus estamentos, de los hechos criminales que llegan a nuestro conocimiento. Y debemos hacerlo con pleno conocimiento de que nos enfrentamos a crímenes de mercado, de inusitado poder económico, con capacidad de disputarle con sus mismas reglas al mercado legítimo, a lo que debe agregarse el poder de daño de la ilegalidad, con poderío cierto y comprobado de fusionarse o filtrarse en las cadenas legítimas de producción de bienes y servicios, con un gran potencial para aprovecharse de los intersticios de ineficiencia y de corrupción de las instituciones públicas. Pero también debemos hacerlo con la conciencia que ese lado oscuro del mercado se aprovecha de la extrema vulnerabilidad de millones de personas, cuya explotación, por ignorancia, por indiferencia y por las características mismas del sistema, no es percibida con claridad por las sociedades actuales. Los jueces que estamos aquí, institucionalmente empoderados y al mismo tiempo obligados a la jurisdicción, a la jurisdictio, debemos imponernos ese decir jurídico de nuestras resoluciones, la misión de comunicar y explicar que cada condena
no solo es consecuencia de una infracción legal, sino que se corresponde con víctimas de hechos atroces contra la dignidad humana. Debemos hacer visible la existencia de víctimas y trabajar para su contención, de modo de colaborar desde nuestros actos públicos en la toma social de conciencia. Por último, queda decir que las decisiones claras de la Administración de Justicia tienen una gran importancia en términos institucionales y sociales, pero también sabemos todos los fiscales y jueces que estamos aquí que cada vez que actuamos desde el derecho penal lo hacemos a partir de un daño ya hecho, un indicador de que fallaron innumerables mecanismos de prevención y de organización. Debemos entonces, sin salirnos del rol que nos compete, extremar nuestro saber, nuestra creatividad y nuestras propuestas hacia un horizonte de trabajo comprometido y mancomunado de las áreas públicas y privadas. Estoy seguro que ese es uno de los sentidos de esta iniciativa que nos reúne. Para terminar, voy a tomar prestadas unas palabras de la introducción que hace el arzobispo Sánchez Orondo en la organización. Hemos sido convocados a tomar plena conciencia de este desafío, compartir nuestras experiencias y actuar juntos para abrir nuevos caminos de justicia y promover la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad, la felicidad y la paz. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Sebastián Casanelo, juez federal penal. Buen día. Es un honor para mí participar de esta cumbre organizada por la Academia Pontificia y estar rodeado de tan distinguidas presencias. Yo les hablo como juez federal de la República Argentina. Los jueces federales en la República Argentina estamos a cargo de investigaciones que luego, una vez en los casos en los que se junte prueba y se acredite una sospecha de realización de un hecho y una responsabilidad, se elevan a un juicio oral. Somos lo que se conoce como jueces de instrucción. Estas reflexiones que son el marco de mi exposición surgen a partir de este trabajo. De este trabajo relacionado con algunos casos de causas complejas vinculadas con lo que conocemos como criminalidad organizada y que involucra en gran parte de ellas la necesidad de obtener colaboración internacional. Acá estamos reunidos jueces y fiscales de muchos países hablando sobre la criminalidad organizada. La misma expresión criminalidad organizada nos remite a la idea de una organización como una organización moderna, ¿no? Como un subsistema dentro del sistema sociedad, pero dentro de la modernidad. Esto nos obliga a pensar en las organizaciones como organizaciones racionales, formales, burocráticas, al estilo en las que eran presentadas por Weber, que se mueven dentro de un libre mercado. ¿Esto qué implica? Esto implica que las organizaciones delictivas racionales, formales, burocráticas, buscan la obtención de ganancias y corren detrás de la eficiencia permanentemente para competir dentro de un mercado libre. Así como Pepsi y Coca-Cola compiten y entonces adquieren cada vez mayor eficiencia en su funcionamiento, las organizaciones criminales hacen exactamente lo mismo. Esto, dentro de lo que es un mundo globalizado, implica de por sí transnacionalidad. O sea, esta eficiencia dentro de las organizaciones delictivas en un mundo globalizado implica transnacionalidad, implica circulación de capitales. Se ha dicho hasta el cansancio, al punto que ya se trata de una nota definitoria de lo que es la delincuencia organizada, que es un problema mundial. Se ha dicho acá y lo escuchamos permanentemente. También se ha dicho que si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo debiera ser la acción de la ley. Sin embargo, en los hechos, la transnacionalidad de la delincuencia no es replicada, al menos en mi humilde parecer, por una acción transnacional que la combata con efectividad.
Creo yo que eso se debe en parte a que los Estados corremos siempre detrás de las empresas criminales en lo que concierne a esta eficiencia de las que le hablaba. Quizás responda incluso a que los fines del Estado son fines infinitamente más complejos que los de las empresas criminales, en tanto obtención de un lucro y adquisición de poder. Los Estados están involucrados en el bienestar general, en satisfacer las necesidades de un pueblo. Y eso implica fines infinitamente más complejos de lo que es la obtención del lucro dentro de una economía capitalista. Entonces, esto en parte explica que los Estados por lo general corramos detrás de esa eficiencia que van logrando las empresas y las organizaciones criminales. Los pensadores de las organizaciones los pensadores sistémicos, por ejemplo, Peter Senge, cuando escribe La Quinta Disciplina, dice: yo busco los emprendedores o los ejemplos de los emprendedores en la economía privada, en la libre competencia. Lo mismo sucede con las empresas criminales. En las empresas criminales tenemos CEOs que están pensando permanentemente cómo mejorar y ser más eficientes. Y dentro del fenómeno de la globalización, obviamente eso implica transnacionalidad. Hace un tiempo llegamos a la conclusión que la manera de luchar contra la criminalidad organizada era afectando entonces el bolsillo de estas organizaciones, ¿no? Afectando lo que son sus ganancias. ¿Por qué? Porque entendimos que si las empresas criminales se organizan de acuerdo a la tradicional pirámide weberiana, la manera de golpear contra su sustentabilidad y su proyección en el tiempo era privarles de ese elemento, que es el dinero, que es el que asegura su funcionamiento, que corrompa instituciones, etcétera, y que en definitiva es uno de sus principales fines. Si nosotros atacábamos exclusivamente a los ejecutores, a los que estaban en la base de esa pirámide, estos iban a ser rápidamente reemplazados, pero la organización iba a seguir funcionando. Es por eso que el consenso internacional llegó a la conclusión de que había que ir por el dinero, ir por las ganancias de estas organizaciones criminales. Así nace el combate contra el lavado de activos enfocados entonces en estas ganancias. Ahora, en un marco globalizado, el lavado de activos no se limita a las acciones dentro del país donde se produjo eso que conocemos como hecho precedente. Ustedes saben que el lavado de activos es lavado de dinero de un origen ilícito. No se reducen las acciones a ese país, sino que por lo general las ganancias son depositadas en el extranjero. Al menos es lo que sucede en la Argentina en gran parte. Para el Estado, sus fiscales y jueces, esto implica la necesidad, sí o sí, de buscar colaboración internacional. De modo generalizado, prácticamente desde la Convención de Viena, todos los instrumentos destacan este carácter esencial de la colaboración internacional. La Convención de Viena, luego le va a seguir la de Palermo, la de Mérida, etcétera, apuntan al lavado y destacan la importancia clave de esta colaboración internacional. Yo aquí propongo entonces hacer una distinción entre lo que es, recurriendo a lo que es el título, ¿no?, de esta exposición, que tiene que ver con lo que es la práctica y lo que es la ley, o lo que es lo formal y lo real. En el plano de lo formal, en el plano de la ley, yo he escuchado atentamente las exposiciones y la gran mayoría de los países tenemos estándares muy altos en relación a instrumentos orientados a combatir la criminalidad organizada. Del mismo modo, tenemos estándares muy altos, al parecer, en relación a lo que es la colaboración internacional. Mi pregunta es si eso se replica en la práctica, a partir de algunas experiencias que hemos tenido. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 es el primer instrumento internacional que busca entonces la represión global del lavado de activos. El instrumento tiene el mérito de hacer hincapié en la perspectiva económica,
a la hora de diseñar la estrategia de persecución. Esta idea fue ratificada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que recién decíamos, la Convención de Palermo del año 2000, que demarca la importancia de la asistencia judicial recíproca ante los Estados. La que debiera ser prestada de la manera más amplia posible. Sin embargo, a la hora de establecer los mecanismos de cooperación, si uno lee lo que es el articulado de la Convención de Palermo, va a ver que sigue siendo mecanismos muy complejos, en su gran mayoría alejados de lo que son las nuevas tecnologías, siguen siendo escriturales en la práctica todos estos mecanismos, donde los estados requirentes deben satisfacer muchísimos requisitos a la hora de hacer los pedidos de colaboración, incluso cuando no están comprometidas medidas de coerción. Ustedes saben que la colaboración nosotros lo podríamos distinguir casi en tres grupos, ¿no? Lo que es la extradición, que es una medida de coerción la más fuerte, ¿no? Directamente agarrar el cuerpo o pedirlo. Segundo, lo que son las medidas de coerción, que implican restricciones de derechos y por ende también reclaman una gran variedad de requisitos. Y tercero, lo que es la simple información, la colaboración para pedir simplemente información. La Convención de Palermo, sin hacer una clara distinción, lo que dice es que los estados pueden reclamar en todos estos casos el requisito de la doble incriminación. Todos ustedes saben que cuando se trata de exigir la doble incriminación, por lo general esto no se agota en una comparación simplemente de hipótesis delictivas basada en calificaciones, sino que involucra a veces mucho más, incluso análisis de tipo probatorio. Y esto hace que los auxilios se conviertan a veces en algo prácticamente imposible. Oh, veo la hora, estoy tomando... Bueno, casi en simultáneo a la Convención de Viena, la Convención de Mérida dice algo parecido, ¿no? Casi en simultáneo a la Convención de Viena, el Grupo de los 7 crea lo que todos conocemos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y establece algunas recomendaciones que lo que pretenden es establecer un estándar generalizado en lo que tendría que ser las medidas eficaces para la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo. Las recomendaciones se fueron modificando, hoy tenemos nuevas recomendaciones que exhortan a tener una participación y una colaboración muchísimo mayor a lo que dice tanto la Convención de Viena, de Palermo y la de Mérida. En el sentido es que la doble incriminación debe ser utilizada en el menor de los casos. Cuando se pide información debe de ser dada de manera libre y casi hasta existe la posibilidad de que sea suministrada de forma espontánea. Ahora, hasta aquí es el plano formal. Entonces, en el plano formal estamos en los estándares más altos de colaboración. Sin embargo, nuestra experiencia en el plano de los hechos es muy distinta. En la enorme mayoría de los casos, estoy hablando de los casos que al menos tuvimos y tenemos en el juzgado del que yo estoy a cargo. Incluso países que integran el GAFI no proporcionan la información requerida o bien porque exigen el requisito de la doble incriminación en casos de pedidos solos de información, que como les decía no se agota únicamente en comparar hipótesis, o bien porque reclaman una cantidad de antecedentes que hace imposible el auxilio. También nuestra experiencia indica que esto sucede especialmente cuando uno pide información financiera o de depósitos bancarios. Yo tengo acá una carpeta con un montón de rechazos de pedidos nuestros de información bancaria, transferencias, composiciones societarias. Por lo general, o se invoca la doble incriminación, que es un requisito que no debiera estar, o si no, se piden antecedentes de forma interminable. Es preocupante entonces que si bien parece haber un consenso generalizado a la hora de considerar al narcotráfico, la trata, la corrupción como delitos sumamente graves
que lesionan en lo más profundo la dignidad de las personas, su libertad y el desarrollo de los pueblos, cuando de lo que se trata es de perseguir el producido, depositado en otros países, tal compromiso en los hechos decaen. Lo que en un comienzo entonces era violencia, ultraje, delito, tal como lo dijeron en innumerable cantidad de oportunidades, tanto ayer como hoy, una vez invertido en los bancos, pareciera que deja de serlo y se transforma en una cifra virtuosa que aumenta el Producto Bruto Interno de esos países. También, según nuestra experiencia, esto no sucede, como les decía, solo en paraísos fiscales, sino que incluso sucede en países centrales pertenecientes al Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo dramático del caso es que si, como dijimos, las empresas criminales son cada vez más eficientes, bastaría que ellas siguieran desarrollando mecanismos para depositar las ganancias en bancos e instituciones financieras extranjeras para asegurar su dinero y de ese modo su sustentabilidad. Si la situación no varía, el panorama no es esperanzador, porque más allá de las reformas que nosotros podamos hacer en nuestras legislaciones internas y persigamos a los ejecutores de esos delitos precedentes, las organizaciones delictivas van a seguir operando, reemplazando en todo caso, como decíamos, a esos ejecutores. Por eso, humildemente, creo que de una vez por todas debemos llevar a la práctica lo que pusimos en las palabras. Ayudaría a creer en la sinceridad de los preámbulos y en las declaraciones de principios y en que el desarrollo y bienestar de los pueblos, sin distinción, está por encima de las ganancias de unos pocos. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Ariel Lijo, juez federal de la Nación Argentina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Agradecerle, por supuesto, el honor de estar acá al Santo Padre, a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo y muy especialmente a Gustavo Vera. Con Gustavo, cuando nos conocimos, nos peleábamos terriblemente, pero no es el lugar, pero todavía les prometo que se los cuento. La verdad que estamos, me parece que todos muy conmovidos por el mensaje del Papa y el sentimiento que nos embarga a todos desde ayer es la emoción por su presencia y sobre todo por el mensaje jugado y profundo. Y después, como decía Messier Le Monde, es difícil a esta altura del simposio encontrar algún mensaje creativo que nos despierte del almuerzo, pero voy a hacer mi mejor intento. La ciudad de Buenos Aires no es ajena a los fenómenos mundiales de trata de personas. Los talleres clandestinos son moneda corriente en la mayoría de sus barrios céntricos y cobran visibilidad como consecuencia de accidentes habitualmente, ¿no? Derivado de las pésimas condiciones de higiene y de salubridad, muchas veces con víctimas mortales. Y hay muchos actores involucrados, funcionarios del Gobierno Nacional, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, los consulados, los dueños de los talleres y las grandes marcas de indumentarias que tercerizan la producción en esos talleres. Las constantes en los talleres son por todos conocidos, ¿no? O sea, son todos clandestinos, contratan, producen y venden lo que confeccionan fuera de toda habilitación o marco de regulación, con salarios ínfimos, restricciones de movilidad, precariedad en las instalaciones. Los trabajadores con sus familias, que incluyen a los niños, que es la peor parte, ¿no? Viven en el mismo lugar donde trabajan. A menudo duermen en las habitaciones. Nosotros tuvimos casos que encontramos gente durmiendo abajo de tanques de agua en 40 centímetros de altura, desde el piso hasta el techo. Y muchos de los trabajadores fueron traídos de países limítrofes, ¿no? En el caso de la Argentina, por otros connacionales, mediante ofertas de trabajo que, por supuesto, que tienen objetos contractuales que no se respetan. En la mayoría de los casos existe connivencia de varios actores con intereses en juego, ¿no? La policía, los fabricantes de indumentaria, que son actores centrales desde mi punto de vista, incluso las inmobiliarias que lucran con alquileres desmedidos para la instalación de estos locales. Yo pienso que más allá de los casos tradicionales, hay una atención importante, o sea, está puesto en que la sociedad de consumo, contribuye a la existencia de este tipo de situaciones, más que nada porque las demandas estéticas de las personas son abarcadas en gran parte por las empresas textiles y a su vez estas buscan el mayor beneficio económico posible.
De hecho, la mayoría de la producción de las prendas de vestir está tercerizada fuera de sus empresas, generalmente en talleres, y gran parte de esa producción en talleres clandestinos. La modalidad es en un contexto de informalidad. La mayoría de estos lugares no tienen leyes laborales, no respetan las leyes vigentes, las laborales, y severas violaciones a los derechos humanos de las personas que así prestan funciones. Los titulares de las marcas eligen producir las prendas de esta manera porque en condiciones normales de trabajo no lograrían fabricar ni la cantidad ni al costo que el mercado le demanda. Por lo tanto, cuando contratan estos talleres se aseguran cumplir con ambos objetivos. Hay diversos trabajos realizados, pero hay uno de la Fundación La Alameda muy interesante que determinó que la distribución de la cadena de valor sigue un patrón altamente asimétrico. El fabricante paga al tallerista aproximadamente el 3,12% de valor del final de la prenda, de los cuales 1,8% lo percibe el trabajador. De acuerdo a estas estimaciones, la materia prima equivale al 11%. El intermediario, en caso de que lo hubiere, se queda con el 19%. En concepto de impuestos se abona un 22% y el alquiler alrededor del 10,4%. Así que la ecuación es que es una ganancia para la marca del 54% y si hay un intermediario del 34%. La existencia de estos talleres resulta una consecuencia directa de esta modalidad de contratación, donde sus principales responsables son las marcas, de las que los dueños deben responder criminalmente. Los directivos de las marcas conocen o por lo menos deben conocer, como decía Marcelo Colombo, en un concepto de dolo un poco más ayornado, la situación en la cual se encuentran sus trabajadores y en cuál es la cadena de producción del producto que tienen a la venta, que están exhibiendo. El otro elemento en el que me parece que hay que hacer hincapié es en la incidencia de la migración, ¿no? Con esta lógica, es un punto que la producción clandestina se nutre de la migración. En la Argentina, a partir de la década del 50, tuvo una migración de los países vecinos. Y me parece que también tiene que ver con los métodos de producción y con el esquema económico de nuestra sociedad, porque antes los esclavos se compraban y se vendían y ahora son gratis, ¿no? Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo, tanto las mujeres como los varones que vienen de países limítrofes tuvieron históricamente una inserción complementaria de la mano de obra nativa. En las áreas urbanas, los migrantes varones tienden a emplearse o en la construcción o en talleres de manufactura o en sectores de gastronomía, y las mujeres a insertarse mayormente en trabajo doméstico o cuidado de niños y ancianos. En la inmensa mayoría de los casos son puestos mal pagos en sectores informales que no cumplen con ninguna exigencia laboral. Así que hay un vínculo perverso entre migración y trabajo precario. La relación entre los términos es compleja y hay un hecho que es decididamente indiscutible. Un migrante imposibilitado de regularizar su situación de documentos solo podrá insertarse en el mercado de trabajo informal o clandestino, en el que muchas veces se montan los nichos étnicos. Quienes trabajan en condiciones precarias son sin duda muchísimo más vulnerables. Pero quienes trabajan en condiciones precarias y además son extranjeros que residen en situaciones irregulares están permanente y estructuralmente al borde de la explotación. Si el migrante reside en condiciones irregulares, el acceso a los derechos y su ejercicio acarrea siempre el fantasma o la amenaza de la prisión o la deportación. Desde esta perspectiva, la documentación es sin duda una medida necesaria que permite desarmar uno de los soportes principales de la vulnerabilidad de cualquier tipo de trata, ¿no? O sea, el de sexual también, de los residentes extranjeros. Pero no es suficiente, hay otras cuestiones en danzas que ligan a la migración con el trabajo precario. Por un lado, la obligación de remesar que tienen todos los migrantes, ¿no? De mandar plata a sus países de origen. Eso le impone fuertes presiones porque tienen que vivir o sobrevivir reduciendo sus gastos. Y ahí de que ellos cuando llegan apelan a redes generalmente de parentesco o de amistad que le garantizan ocupación inmediata y minimizan los periodos de ocupación. Y la conveniencia de los trabajos puertas adentro que le proveen vivienda, alimentación y protegen de la mirada del Estado que para evitar la deportación. Esto es un fenómeno que es muy complejo porque es un combo con el que el Estado, por lo menos desde los tribunales, tampoco son los tribunales los que deberían hacerlo, pero es muy difícil de competir con esa oferta porque tienen trabajo, vivienda, y por más que trabajan 16 horas, tienen un lugar donde quedarse. Entonces, por más que uno le ofrezca salidas en polos textiles o trabajos formales,
no pueden hacer el ciclo hasta que cobran su primer salario. Bueno, por otro lado, no debe olvidarse que en la Argentina contemporánea la producción clandestina y el trabajo en condiciones de servidumbre no son aberraciones laborales o aisladas, sino los últimos eslabones de una cadena forjada a la fragua de la desintervención, la desregulación y el descontrol de todos los factores de producción y que afecta, aunque diversamente, a nativos y extranjeros. La puesta en foco de talleres de indumentaria, propiedad muchas veces de talleristas inmigrantes, que reclutan inmigrantes para realizar un trabajo absolutamente precario y que ha sido denunciado como reducción a servidumbre, pero cuyo producto entra en el circuito legal sin dificultades, no hace más que resaltar los componentes más extremos de una cadena de complicidades complejas, ¿sí? Este es un fenómeno también adicional, es porque el producto final de la organización criminal está en un mercado que es perfectamente lícito. El gran desafío del momento es forjar una cadena de responsabilidades que permita la prevención, el control y la sanción efectiva de las complicidades descriptas. En palabras del Papa Francisco, los flujos migratorios son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone es la superación de la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren las causas de las migraciones, de los cambios que se producen y de las consecuencias que imprimen rostros nuevos a las sociedades y a los pueblos. La indiferencia y el silencio, dijo, abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencia y naufragios, sea de grandes o pequeñas dimensiones. Siempre son tragedias cuando se pierde aunque sea una sola vida, dijo el 12 de septiembre de 2015, en Inmigrantes y Refugiados nos interpelan, la respuesta al Evangelio. En Argentina hemos avanzado mucho en materia de legislación, como la mayoría de nuestros países, hay estándares altos, como se dijo hoy a la mañana, en materia de la previsión legal. Me parece que hemos contribuido en general, a partir de la actividad de organizaciones intermedias, de ONG, incluso de este tipo de encuentros a niveles locales, a hacer un poco más visible el problema de la trata, ¿sí? Hemos avanzado también en algunas ideas innovadoras, en el caso nuestro, en el caso de la Argentina, sin la legislación que nos respalde, en la reutilización de las incautaciones, de los equipos, de las máquinas. Hemos montado con la ayuda entre los tribunales, una ONG que es la Alameda y la CGT, que es la Corporación General del Trabajo, talleres para comunidades indígenas que no eran víctimas directas de este delito, pero eran víctimas de muchos otros delitos. Y bueno, por supuesto que fuimos todos denunciados, ¿no?, por hacer eso. Y me parece que hay otro punto que es importante, que es que a diferencia de otras actividades criminales, no tenemos todos los diagnósticos, porque las organizaciones criminales mutan permanentemente, ¿no? O sea, en general cuando desde el derecho, los que nos dedicamos a las investigaciones, abordamos un tema, en un tiempo razonable tenemos un diagnóstico bastante acabado y después nos dedicamos a los recursos. Acá es una mutación permanente. Yo creo que debemos crear más conciencia en nuestras sociedades de lo que es este flagelo, para romper con la indiferencia, y nosotros, que somos actores responsables, debemos pasar a acciones más enérgicas. Miren, en inspiradoras palabras del Santo Padre, que dijo: es buena la prudencia, pero la prudencia, si se manifiesta como inacción o parálisis, eso es temor. Sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En mi carácter de presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, agradezco esta invitación a la Academia en la persona de Monseñor Marcelo Sánchez Orondo y al diputado Gustavo Vera. Celebro este encuentro porque la Asociación de Mujeres Jueces viene trabajando desde hace más de 20 años en estas temáticas de género. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la incorporación de Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay, mi querida y recordada amiga, introdujo la perspectiva de género en el Poder Judicial argentino. Esta política es única en su tipo en el mundo entero. No hay otra política de género como esta. Por eso digo que celebro este encuentro donde veo que
jueces y fiscales de todo el mundo comparten experiencia y demuestran su preocupación sobre el combate contra el crimen organizado y en especial la trata de personas. La trata de personas, ya se ha dicho acá, es un delito global, transnacional, complejo, multifacético, grave, que deja profundas huellas en el alma y en el cuerpo de quienes lo padecen, que son principalmente mujeres, niñas y niños. Y estoy hablando de mujeres pobres, de niños y niñas pobres. Los jueces tenemos un rol fundamental en el combate contra este delito. Bien sabemos que jueces y fiscales ejercemos una cuota importante de poder. Y esa cuota importante de poder hace que seamos doblemente responsables por nosotros mismos y por los demás. Cuando digo los demás, digo los más pobres, los que menos tienen, los que sufren, los vulnerables, aquellos que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos, que confían en sus jueces. Decía de este delito, cuyas víctimas son las mujeres, las niñas y los niños pobres, genera millones de dólares al año. Algunos hablan de 32.000 millones de dólares, otros hablan de 50.000 millones de dólares. Lo cierto es que esto forma parte de la economía informal, pero sin embargo forma parte muchas veces del Producto Bruto Interno de los países que no quieren reconocer oficialmente que han asumido esta ganancia como si fuera propia y legítima. ¿Qué es lo que pasa? Las rutas son siempre las mismas, y lo digo con conocimiento por trabajar con juezas de todo el mundo, con mujeres juezas de todo el mundo. Son los países del sur al norte, los países del este al oeste, de los países ricos, de los países pobres a los países ricos, de los países en vías de desarrollo o emergentes a los países desarrollados. Entonces acá estamos hablando de relaciones desiguales. Por un lado tenemos víctimas pobres y por el otro lado tenemos la ambición desmedida, la ambición desmesurada, la lascivia, pecados capitales del hombre. Y esto nos interpela porque en verdad esto subyace una base moral. ¿Qué está haciendo el hombre por el otro hombre? Y peor aún, ¿qué está haciendo el hombre por los niños y niñas que están comenzando su vida? Les quita el proyecto de vida, les quita los sueños, les quita todo. ¿Y solamente para qué? Para hacer dinero y hacer diferencia con el dinero y con sus negocios. Por eso decía que me permitía reflexionar en voz alta junto a ustedes. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre solamente porque hay una gran complicidad de vastos sectores de la población, complicidad de muchos sectores de funcionarios, pero también hay una gran tolerancia social, hay una gran naturalización del problema. Y es contra eso, contra lo que tenemos que luchar los magistrados y funcionarios. Estoy absolutamente convencida que una sociedad que no protege a sus mujeres, a sus niñas y a sus niños, desconoce o se desentiende de los problemas como este que estamos planteando, elabora su propia muerte. ¿Y por qué digo esto? Los testimonios de las víctimas que han llegado a nuestros despachos
revelan violencia física, sexual, psicológica, amenazas, coerción, chantaje, cautiverio, incomunicación, engaño, jornadas laborales extenuantes, y alguna de ellas alguna vez nos dijo, para aguantar tenemos que consumir drogas. Es decir, que además son forzadas al consumo de drogas lícitas como el alcohol o ilícitas, y esto las lleva inevitablemente a la enfermedad y la enfermedad a la muerte. Estamos perdiendo, señores y señoras, lo más valioso del mundo, que es el ser humano, que es único e irrepetible. Por eso decimos que este es un delito de lesa humanidad, y lo venimos sosteniendo, como dije, desde hace más de 20 años. Y este delito nos obliga a crear redes. En la Asociación Internacional de Mujeres Jueces hemos creado una red de transferencia de conocimientos, eso es muy importante, no solamente de jurisprudencia, de leyes, sino también del conocimiento del trabajo diario para saber cómo combatir. Porque créanme que nosotros en los países occidentales tenemos muchas herramientas. De hecho, en la Argentina tenemos muchas y muy buenas leyes. Además, tenemos tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Pero hay países muy pobres, sobre todo en África, Uganda, Nigeria, Mozambique, Kenia, o en América Latina, Haití, República Dominicana, donde las juezas hacen mucho sacrificio para poder combatir este delito. Por eso, desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, junto con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, llevamos adelante durante 2 años un programa de capacitación y perfeccionamiento judicial. Creo que la clave está en una mayor concientización y sensibilización social, en mayor información a las víctimas de trata para saber cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, y en la capacitación y el perfeccionamiento judicial continuos. La capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero también de fortalecimiento institucional y garantía de independencia. Y para terminar, quiero recordar una frase de Ángel Osorio en el famoso libro El alma de la toga, que seguramente muchos de ustedes han leído. Y Osorio decía algo así: el derecho está en los libros. Uno los busca, los estudia y puede quedarse en paz. Pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Y hoy la vida reclama de sus jueces y de sus juezas un mayor compromiso, una mayor capacitación, un perfeccionamiento judicial continuo, porque esa seguramente va a ser la única forma de combatir y erradicar este delito de lesa humanidad y garantizar la paz social. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Zunilda Nirenberger, que es jueza federal de Resistencia Chaco, Argentina. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias, Monseñor, muchas gracias al Papa Francisco y a Gustavo Vera por haberme dado este privilegio de compartir esta oportunidad histórica, como ya se dijo esta mañana, frente a un público tan jerarquizado y especializado. Hemos coincidido o se han repetido muchos conceptos ayer y en el día de la fecha, pero bueno, por lo menos todos tenemos grandes coincidencias y sobre todo que en la última década estamos asistiendo al crecimiento desmesurado de las organizaciones criminales. Estas organizaciones han crecido al punto tal que los límites fronterizos ya no resultan una valla para contener las actividades criminales y las consecuencias que las mismas producen en las sociedades. Evidentemente, el Estado ha fracasado en su política pública, en su política represiva, de fijar su atención en las actividades concretas de las organizaciones,
dejando de lado las estructuras y organización y solidificación que persiste a través del tiempo. Erráticas, mutables, violentas, con gran capacidad de actuación, gran sofisticación, gran movimiento de dinero y un crecimiento empresarial importante, es como se las puede caracterizar a estas organizaciones criminales. Pero por sobre todas las cosas, lo que caracteriza por sobre todo a estas es que trascienden las fronteras y los límites estatales son nada más que una valla más a sortear y que lo hacen muy bien, por cierto, aprovechando seguramente en algunos casos de los altos niveles de corrupción existentes y por otra parte también creando en algunos casos zonas liberadas y en otros casos solo aprovechándose de los lábiles controles estatales. Esta situación nos da la pauta de que el Estado debe tener una política diferenciada, que debe tener una visión integradora para poder ver el fenómeno en toda su magnitud y poder dejar de atacar solo elementos específicos de sus actividades, dejar de fijar su atención en los elementos más vulnerables o más sensibles de la actividad y poner su atención un poco más en aquello que realmente importa en la cuestión de las actividades organizadas. Por sobre todas las cosas, que cada uno de los estados se haga responsable de la lucha contra las mismas, porque así como éstas trascienden las fronteras, los estados deben hacerle frente del mismo modo. Sin lugar a dudas, gracias a los grandes niveles de corrupción existentes, que se pueden transponer las fronteras fácilmente y van creando un poder casi paralelo o paraestatal que controla o compite con el Estado en el control de los territorios y en el control social. Esto, por supuesto, hace que tenga que tomarse medidas urgentes, teniendo en cuenta las características que las mismas presentan y que por sobre todas las cosas, en este trascender las fronteras, van utilizando en cada uno de los estados conforme les sea funcional a la etapa del proceso que la actividad delictiva realiza. Así, por ejemplo, hay países en donde se produce el material estupefaciente, en otros se produce el tránsito o el traslado, en otros la recepción y en otros la comercialización y el consumo. Sin embargo, tal vez todos participan un poco en algunos de estos aspectos. Argentina, que es el lugar donde me desempeño como jueza federal, ocupa un lugar estratégico en relación a los países productores de sustancias estupefacientes. Por eso ha sido durante los últimos años, y así se le ha calificado, como un lugar de paso o de tránsito de materiales estupefacientes. Y esto es así porque limita en la zona noreste con 360 kilómetros de frontera que la separan de Paraguay, país productor de marihuana por excelencia, y en el noroeste argentino con además de 600 kilómetros de fronteras con otros países, 290 kilómetros aproximadamente con otro país que es Bolivia, que es el principal productor de la cocaína. Esto hace que Argentina sea un paso casi obligado de las sustancias estupefacientes hacia el resto del mundo. Pero también hay que aclarar que en los últimos años, además de haber crecido este transporte y el tráfico de estupefacientes, también ha aumentado masivamente el consumo y se han descubierto lugares de elaboración de estos productos. Por lo tanto, esto nos pone absolutamente en emergencia de tratar de ver en qué se está fallando para poder hacer o enfrentarlas con todas las herramientas necesarias. Obviamente, en cada caso que nos toca, tanto a mis colegas como a mí, vamos tratando de visualizar cuáles son las características que tienen las empresas criminales que no precisamente pertenecen a cárteles, sino que son organizaciones a veces no tan sofisticadas, pero que sí están muy capacitadas para poder trascender las fronteras y por sobre todas las cosas para pasar desapercibidas gracias a los
valores o la gran cantidad de recursos que tienen para pagar voluntades y para poder multiplicar su labor. Tengo que quiero, digamos, compartir con ustedes un caso que fue, como tantos otros casos importantes en la Argentina, pero que llegó a sentencia condenatoria, donde se transportó y se exportó más de 1.000 kilos de cocaína desde Argentina hasta Portugal y Bolivia. En este caso, de casualidad, digamos, sorprendentemente, se encontraron olvidados 12 kilos de cocaína en un contenedor que se encontraba en un depósito en Portugal, el lugar en que la empresa que operaba con carbón vegetal dejaba depositado el carbón vegetal hasta ser distribuidos en el mercado europeo. Esto es lo que despertó la atención de las autoridades portuguesas. Tratan de determinar cuál era la empresa exportadora. Se sabe que es una empresa argentina que operaba desde Quitilipi, Chaco, un lugar que está a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, y que además tenía 3 destinaciones aduaneras más. Estas destinaciones, 2 contenedores estaban en alta mar, camino a Portugal, y una de ellas en el puerto de Buenos Aires. Se pudo luego se ordenaron las medidas pertinentes y se pudo secuestrar más de 1.000 kilos de cocaína y saber que la empresa que operaba, era una empresa que operaba ya hacía más de 10 años, que posiblemente estaba realizando la misma actividad y que el material estupefaciente, se pudo conocer por investigaciones luego, podría haber venido desde Bolivia, pasando por Tucumán, que es una provincia argentina que también está a 1.000 y pico de kilómetros de Buenos Aires, llevándosela a 700 kilómetros cerca de Buenos Aires a un lugar donde era depositada en camiones cisternas, que son camiones que se utilizan para llevar combustible en doble fondo, precintados. Allí se lo sacaba de estos camiones, se lo colocaban en vehículos de bajo porte y eran trasladadas de ahí a 700 kilómetros más o menos, que es hacia la localidad de Quitilipi, Chaco, donde se embolsaban en las bolsas de carbón vegetal debidamente solapadas, y la característica que tenían es que tenían doble costura. ¿Por qué cuento este hecho? Porque justamente, primero de todo, el carbón vegetal es un material que debe estar debidamente controlado y que pasa por canal rojo en las aduanas. Esto quiere decir que debe ser escaneado necesariamente. Estos 3 contenedores habían sido escaneados en la aduana, pero vaya a saber por qué motivo, no se reportó las características de la imagen y seguramente, o tal vez podría ser que a manera de algún tipo de reclamo, fue mandada una de las imágenes del escáner que decía la palabra sospechoso y secuestrada luego en el allanamiento que se hace en el estudio jurídico de uno de los principales implicados. Obviamente lo que nos da la pauta acá, esta era una célula que operaba una parte en Buenos Aires y otra parte en Europa. El de Buenos Aires se ocupaba de recibir el material, de poner el dinero, de asesorar jurídicamente y de ocuparse que todo funcione notablemente hasta que llegaba a Portugal, y allí había otra cabeza de la organización que recibía el material y organizaba su distribución en el mercado europeo. Obviamente, los elementos para abajo de la organización tenían poca información sobre la actividad que realizaban sus cabecillas. Y esto es lo que caracteriza a las empresas criminales, justamente que son... están pergeñadas de esta manera, de tal manera que los elementos más débiles no tengan conocimiento y permitan justamente su inimputabilidad o desincriminación. En esta empresa también, en esta empresa criminal, también tuvimos que realizar comunicaciones con los tribunales europeos. Tardamos casi un año para obtener fotocopias del expediente. Hay todavía personas involucradas cuya extradición no se nos ha otorgado, es muy difícil la comunicación con los tribunales y por sobre todas las cosas lo que también ha dejado muy claro es la labilidad o debilidad de los controles estatales existentes en materia de criminalidad organizada. En la práctica, esta fungibilidad que le hablaba de los elementos más débiles de la cadena,
esta característica de los eslabones, ha impedido a nuestro sistema de justicia tener un enfoque global respecto a la real magnitud de las organizaciones para hacerle frente. La conjunción de estas características, sumadas a la proliferación de este tipo de organizaciones y su bajo perfil, han complejizado las acciones tendientes a desbaratarlas. Por ello se las ha considerado como parte del fenómeno reflexivo que supone el atributo y la necesidad de pensarse y repensarse constantemente para evitar estancamientos en sus comportamientos y modalidades, modificando frecuentemente el tipo de organización y forma de camuflaje utilizado. Por ello, lo que nos da como resultado este tipo de investigaciones y tantas otras es que el Estado ha fracasado en su disposición o política de lucha contra las drogas, porque ataca en general el elemento más débil de la cadena, al más vulnerable, ha utilizado sus recursos para la víctima del sistema, de este perverso sistema que es justamente el adicto, sin políticas de contención, sin políticas de educación. A su vez, hace hincapié en el elemento criminal sin tener en cuenta un elemento empresarial, que es el que caracteriza a las organizaciones criminales, debiendo por sobre todas las cosas tratar de quitarle las herramientas necesarias para su sostenimiento y para su proliferación, que justamente son los recursos económicos de lo que tanto se habló esta mañana. Creo que hay que hacer hincapié en el lavado de activos por sobre todas las cosas para sacarles justamente las herramientas que tienen para funcionar. Pero por otra parte, me parece que lo que hay que tener a partir de todas estas experiencias es una política integral, multiagencial, multifocal, que no solo resida justamente en poner la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en las agencias policiales, sino que debe hacerse una complementación con políticas educacionales, con políticas de salud, con políticas financieras, sociales y hasta diplomáticas, porque lo que nos ha dado como resultado el sistema utilizado hasta ahora es que solo se ha creado más violencia, las organizaciones han aumentado, se estigmatiza al más débil de la cadena y no estamos dándole una lucha real y acorde con lo que presentan estas organizaciones. Sin lugar a dudas, la criminalidad organizada es una preocupación mundial y así debe ser tenida en cuenta. El narcotráfico es un delito que trasciende las fronteras, al igual que la trata de personas, y por ello debe ser tomado por todos los estados de manera integral, como una responsabilidad personal, que trabajen en forma conjunta, al igual que lo hace el crimen organizado, que puede trascender los países e invisibilizar las fronteras. En el trabajo conjunto, los estados, en la lucha contra estas organizaciones, debemos estar tan unidos que invisibilicemos las fronteras y, por sobre todas las cosas, tratar de tener políticas integrales y no solamente que tengan en cuenta lo más fácil de la cadena, que sean reales y que no queden solo en discursos vacíos, y por otra parte aceitar, como dijeron mis amigos hoy o mis compañeros, aceitar por sobre todas las cosas los canales de comunicación entre los estados y la cooperación internacional, porque lo poco que podemos hacer al momento que queremos hacerlo, como le dijo también la doctora, falla justamente por la falta de comunicación, la falta de celeridad y la falta de sistemas o mecanismos de cooperación internacional. Muchísimas gracias.